son uno en Mira, carácter, también uno en dice que te propósito, olvidás vos, pero déjame terminar, porque déjame ya Culto, terminar. culto, culto, terminaste, respete, pero respete, respete, terminaste. respete, respete. Déjenle el Yo tiempo. respeto, pero terminó su tiempo. Bueno, bueno, ok, me quedo ahí. Me Antes que gustaría se que me me vaya la muestre en idea, griego el hermanito de Hebreos 1.5, el griego, acá lo voy a ver y luego voy a opinar. Adelante. lo que decía es que también dice, y nadie, y vos decís que son dos personas distintas, pero sin embargo después dice, y nadie la arrebata de mis manos. Enseguida dice, nadie la arrebata de las manos de mi padre. Te estás dando cuenta que no son dos distintos, es el mismo. O tenemos cuatro manos ahí. No, varoncito. Ahora vos fijate, mirá, voy a refutar a la otra persona, y ya fuiste refutado. Voy a refutar a la otra persona donde dice que fue engendrado por el Padre. Gloria a Dios, porque es verdad, fue engendrado por el Padre. Felicitaciones, muy bien. Ahora, yo dije anteriormente que el Padre es el Espíritu Santo, porque y ustedes lo niegan. Ahora, ¿cómo lo muestro yo que el Espíritu Santo es el Padre? Pues yo recuerdo muy bien su palabra de que que el engendró es el Padre. Ahora, Mateo 1:20 dice claramente de que fue engendrado por el Espíritu Santo. Entonces no son distintos, porque uno es el que engendra, que es el Padre, y es el mismo Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el mismo Padre. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el mismo Jesucristo, no son personas distintas. Simple y sencillo, fácil de refutar la Trinidad y la unidad, la unicidad. No, a los unitarios, perdón, ¿Y usted porque qué viene siendo? Porque a los unicitarios no se le puede refutar, no se le puede refutar porque no son huérfanos. Los trinitarios son huérfanos, en primer lugar, porque no tienen por padre a Jesucristo. Jesucristo dijo claramente, no le dejaré huérfano. Por lo tanto, el que te deja huérfano es un padre. Por eso dice, y vendré a vosotros. Donde hay dos o tres congregados, yo estoy ahí en medio de vosotros y no lo podemos ver porque no tiene carne. No tiene carne porque Dios fue, muerto en la carne y vivificado en el espíritu. Jesús es el espíritu, pues dice la palabra claramente, el Señor es el Espíritu. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Lo mismo lo dice Juan 14, lo dice claramente. El Espíritu de verdad. Se está hablando del Paracleto. El Espíritu de verdad. Y no dice Espíritu Santo, porque algunos dicen, ay, no dice Espíritu Santo, pero está hablando del Paracleto, la promesa. Y dice, el mundo no le conoce y no lo puede recibir, no lo ven, etcétera. Pero ustedes sí lo ven y sí lo conocen, porque mora en nosotros. Y ahí dice claramente, y vendré y no le dejaré huérfano, y vendré, dice Jesucristo. Obviamente, donde hay dos o tres congregados está ahí. Y a ver, ¿quién de ustedes lo ve a Jesucristo? Ninguno. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo. Jesucristo no mintió y dice que donde hay dos o tres congregados, yo estoy ahí en medio de vosotros. Por lo tanto, es el mismo Espíritu Santo. bueno, bueno, Por favor, varón, usted está erradísimo. voy yo, voy yo. Bueno, mira, yo quiero recordar unas palabras que se les dijo a los papás de Sansón, que hicieron una pregunta, dinos tu nombre para saber cómo debemos de honrarte. El espíritu le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? O sea, no se le reveló el nombre de los papás de Sansón. Pero cuando Isaías da la profecía, en Isaías 9:6, dice así, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, primeramente dice, su nombre admirable. Es decir, aquí se está revelando el nombre que no se le quiso dar a los papás de Sansón. Dice que se llamará consejero, se llamará Dios fuerte, y ese hijo que nos es nacido dice que se llamará Padre eterno y príncipe de paz. Amén. Entonces, no podemos negar que Jesucristo sea el Padre eterno, porque la misma Biblia lo está diciendo. Ustedes están pidiendo que le demos Biblia. Bueno, Biblia hay para reconocer que Jesucristo es nuestro Padre eterno. O sea, si ustedes no reconocen a Jesucristo como su Padre, pues ustedes son los que están negando al Padre y al Hijo, porque la Biblia dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre.
si nosotros negamos a Jesucristo como nuestro Padre, entonces no tenemos ni al Padre ni al Hijo. Mira, en San Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, si Jesucristo era ese único Dios, porque la Biblia dice al único y sabio Dios nuestro Salvador, al único, mira, solamente hay un solo Dios y la Biblia confiesa, Pablo confiesa con sus propias palabras, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios que es el Padre. Para los judíos que eran enemigos de Jesucristo, ellos también confesaban que solamente había un Dios que era el Padre. En San Juan 8 y el versículo 40 y, vamos a ver, San Juan 8, versículo, me parece que es el 40 y 41 en adelante dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Entonces, mira, aún así, aún aquí los enemigos de Jesucristo están confesando que solamente hay un Dios que es el Padre. O sea, ¿por qué nosotros vamos a ser rebeldes contra la palabra y decir que Jesucristo, que es Dios, no es el Padre? Si la Biblia está confesando en muchas partes que hay un solo Dios que es el Padre. Ahora, Nelson, nosotros entendemos que Jesucristo es el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Nelson, No es el Yo tengo un Padre, no. ejemplo, Nelson. tengo un ejemplo para lo que estás diciendo, Nelson. ¿No? Sí, pero es que Pero ustedes no dale, pueden negar a no, Jesús espérame, como Padre Nelson, solo no te porque se les preocupes. ocurre. Tienen que No, mostrar con no. argumentos bíblicos. Correcto, te voy a dar un ejemplo, pero Gustavo, si quieres hablar, habla y ya le doy un ejemplo. Sí, correcto. Solo quería preguntarle a Nelson que para Pablo, en Timoteo 2:5, ¿quién es el mediador entre Dios y los hombres? Nelson, ¿el Padre o Jesucristo hombre? Ya que Jesucristo es el Padre. ¿Quién es el mediador de ahí? ¿El Padre que es Jesucristo, que es el Padre hombre, o Jesucristo un hombre? ¿Quién dice el texto que es ahí? ¿A quién se convierte en Padre ahí, en ese texto? Sí, mira, es que mira, hay que entender claramente que la unicidad que nosotros predicamos no niega que Jesucristo sea el Hijo de Dios. Pero, ok, Entonces, espérame, Nelson, pero ahí te contradecís, porque el propio Jesucristo dice, yo no he venido a hacer la voluntad mía, sino la voluntad de mi Padre. Pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la voluntad tuya, refiriéndose al Padre. En la oración, cuando Él va a morir, Él está orando al Padre. Entonces, Jesucristo, siendo el mismo Padre, ¿se oraba a sí mismo? sí, mira, lo que pasa es que eso es algo que tú tienes que leer en Efesios 2 y el versículo 5. Dice que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. No, pero es que la palabra forma no significa que Él es Dios. Vamos al texto que dice en la oración de Jesucristo, en Juan Entonces 17. Jesús no es Dios. Claro que no. ¿Cómo así? ¿Tú Ok, niegas que Jesucristo sea Dios? vamos a leer lo que dice 1 Timoteo 2:5. ¿Qué te parece? No, pero es que mira, o sea, una persona en el siglo XXI que niegue que Jesucristo es Dios, eso es algo, Dios mío, o sea, eso no cabe en ninguna mente. Ok, entonces, vamos a tomar tu punto. ¿Me puedes leer Hechos 17:31? ¿A quién resucitó Dios, sea un hombre o a Dios? ¿Puedes leerlo? Vamos a Nelson, leerlo. Hechos 17, léalo. pero bueno, si tú tienes el texto ahí a la mano, No, léelo. léalo. Quiero que tú lo leas. Hechos 17. Hechos 17:31. Ah. Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Ok, ¿a quién levantó Dios de los muertos? Dice que, ¿A un Dios o a un varón? sí, dice, del texto ahí dice que a un varón, Correcto. Entonces, pero eso no está negando que Jesús ese sea Dios. varón que levantó Dios, ¿es el Padre? Claro que sí es el Padre. Mira, ve, es que es el, Wow. mira, espera, no te vayas con wow. La Biblia dice que el que levantó de los muertos fue el Padre o fue el Espíritu Santo. Para ti, ¿quién fue? Esto dice Dios, ¿Y quién es Dios? el Padre de Jesús. El Padre Jesús. Bueno, ahora yo te voy a mostrar en que en Romanos 8 y el versículo 11 dice que el que levantó de los muertos a Jesús fue el Espíritu. Dice, ¿De y que quién? ¿El Espíritu de quién? ¿De mira, quién?
Espera, léelo, mira, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Este es el Espíritu Santo. Entonces tú estás diciendo que el Padre es el Espíritu Santo, anulando completamente la Trinidad. Correcto, muy Listo. bien. Porque, Pero porque Nelson, ¿quién ¿me mora, escuchas? mira, ¿quién mora ¿Me en escuchas, nosotros? Nelson? Dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. El que mora, el Espíritu que mora en nosotros. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Simple y sencillo. Muy bien la refutada que le ¿De dio. quién es el Espíritu Santo? ¿De Jesús o del Padre? Es que Dios es El Espíritu Santo es el mismo Dios. En Corintios dice que solamente hay un solo Padre, que es ¿Y, que y el único Jesús Dios oró es el al Padre para enviar al Padre? El Espíritu ¿O Santo Jesús es oró al Dios. Padre para Lo enviar el dice Espíritu del En el Padre? libro de los Hechos dice que Ananías y Zafira, te repito, no le has mentido a los hombres, le has mentido a Dios, no le has mentido a los hombres, le has mentido al Espíritu Santo. O sea, no es dos personas distintas, le estás mintiendo a Dios. El Espíritu Santo es Dios, varón. ¿Y habló Mira, Ananías y Zafira con el Espíritu Santo o habló con Pedro? ¿A quién le mintió? Pero que El texto dice claramente que le han mentido al Espíritu Santo. ¿Le mintieron Ahí a dice que el quién? Espíritu Santo es Dios. Claro, porque Pedro pertenece a la iglesia, hijo. Entonces, ¿Y el Espíritu Santo a quién le pertenece? ¿A la regálame. iglesia? varón, a los Regálame- hombres pueden regálame un engañar, tiempo. no Pertenece al al- Espíritu espérate. Santo, Varón, le no pertenece al a Dios le Padre. pueden engañar. Espérate. Por lo tanto, espérate, a quien espérate. mintieron Un es el orden, Espíritu Santo. señores. Yo pensaba que ustedes eran trinitarios, pero veo que son unitarios. Ustedes son... No somos unitarios. Yo estás soy loco, trinitaria, estás yo loco. sí soy trinitaria. Permítame. Ok, permítame, hermana, permítame, denme un segundo. Hasta ahorita voy a participar yo. He estado escuchando cada cosa, hermano Daniel, con su permiso, David, con su permiso, voy a participar. He escuchado cada locura de tanto trinitarios como de unicitarios y como la del señor que está ahí, el que dice oculto. Cada locura que se sacan y no dan textos. Pero el hermano Gustavo les preguntó algo a respecto a Hechos 17:31, no le respondieron. ¿Por qué? Porque no les gusta lo que está ahí. Ahora, yo le quiero preguntar algo al que dice ahí el oculto, el que dice que es oculto, que tiene ahí el nombre. Él dice que Jesús es el Espíritu. Entonces, ¿quién engendró a María? ¿Él mismo se engendró? Claro que sí. ¿Te respondo? Te respondo, Oye. te respondo. Respóndeme, Claro, ya respondieron el por ti. Espíritu Santo, que es el mismo Jesucristo, engendró a María para que venga la manifestación del mismo Espíritu Santo, que es el Padre. El Espíritu Santo es el Padre, obviamente. Ya eso ya lo he refutado y ya he presentado textos bíblicos donde hacen la afirmación donde que el que engendró es el Padre. Y ahí digamos, en el texto bíblico que presenté, dice que el que engendró es, digamos, el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Espérate, Santo pues, es no, el mucha, Padre. mucha vuelta, Simple. mucha vuelta. No, Mucha es vuelta que le ya das. No me das texto hijo, bíblico. No bueno, me das ya texto bíblico. te No me das texto bíblico. te presenté. Dijiste que se engendró él mismo. Mateo, Cierra tu micrófono, cierra tu micrófono. Cierra tu micrófono. No me diste texto. Te estás 1:20, diciendo, hijo, ya tú cierra sabes, tu el texto bíblico lo micrófono, varón, presenté. cierra tu micrófono. Cierra tu micrófono. Sí, te espérate. estoy dando texto Cierra bíblico tu y me está diciendo micrófono, que no no. seas desordenado, brother. No seas Te desordenado. 1:20, te di texto bíblico. Que No sea si vuelves a abrir el micrófono te bajo, brother. Estás ahí encima de mí hablando. Qué increíble lo que esta Pregúntate a gente mí, neófito. vuelves otra vez, neófito. Vuelve otra vez al ataque. Dice que el Espíritu Santo es el mismo Jesús. Él se engendró en María. Oye, qué aberración la que hablan esta gente. Puras aberraciones. El Espíritu Santo es Jesús. Y dice que se engendra en María. ¿Y María qué fue lo que tuvo? María, madre de Jesús. O sea, María tuvo el Espíritu de Jesús. Y ella es madre del Espíritu de Jesús. O sea, brother, qué locura la de estos unicitarios. Están locos completamente. Y definitivamente que ustedes hablan unas cosas totalmente inadecuadas. Mira, Varoncito, pero bueno. entonces, para la Trinidad, sí, ¿qué viene siendo